Sean bienvenidos como cada semana a su canal Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. En este conjunto de videos hemos decidido analizar un tema que es bastante amplio, pero en características o en particularidades específicas. Y este tema es el relativo a las sucesiones. Hablaremos en varias ocasiones, comenzando con este primer video, de las sucesiones, pero de aspectos específicos, ya que como comenté en un principio, este tema es sumamente amplio, tiene varios bemoles, contiene varios elementos, pero de cada uno de ellos abordaremos algo que a ustedes les puede servir mucho en la práctica. Recuerden que esa es la intención de este canal y esta es la intención de su servidor. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primero de los temas, y este tema lleva por título Retiro del fondo de las Afores ante la muerte del titular. Como siempre y como cada semana, comenzamos con un marco teórico que a ustedes les permita ubicarse o aterrizar un poquito el planteamiento, el objetivo fundamental de este video. Y son tres elementos que recuperamos para contextualizar este tema que a ustedes les puede ayudar mucho. El primero de los elementos es el albacea. Definiremos el concepto o las características de las afores. Y por último, pero no por ello menos importante, hablaremos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y ojo aquí, antes de que me empiecen a crucificar en redes sociales. Vamos a comenzar, les decía, con la primera figura, que es la figura del albacea. El albacea, en un concepto general, es el administrador de los bienes del decuyus. Hago un alto en el camino. Cuando en el derecho hablamos del decuyus, nos referimos a la persona que ha fallecido. ¿Okay? El decuyus, el fallecido, el muerto, para válgase la expresión muy coloquial. Entonces les decía, el albacea es el administrador del decuyus, ¿vale? De la herencia hasta en tanto transita del fallecido o del finado a los herederos. Durante este tiempo o durante este periodo de transición se ocupa la figura del albacea. ¿Por qué? Porque puede haber bienes que necesariamente tengan la obligación de ser administrados. Se me ocurre en este momento una empresa, una persona moral, ¿vale? Hay sucesiones que son muy cortas, pero hay sucesiones que llevan un par de años, y será durante este periodo de tiempo que el albacea tenga la obligación determinada por la ley de administrar estos bienes. Habría que entender que la figura del albacea puede surgir de dos mecanismos: mediante una sucesión testamentaria, y cuando surge mediante una sucesión testamentaria es el decuyus quien nombra en el testamento al albacea, que debe ser de manera obligada una persona física. Y el otro mecanismo por medio del cual surge el albacea es en una herencia intestamentaria o legítima, cuando no existe testamento, y por regla general la figura del albacea es designada por el juez. Por regla general, digo, aquí hay múltiples bemoles sobre los cuales pudiéramos abonar, pero no es el objeto de este video. Segundo elemento a recuperar como marco teórico son las afores, que es más del dominio popular, que son las administradoras de los fondos de ahorro para el retiro de las y los trabajadores. Son instituciones de naturaleza privada y en términos generales se ocupan de forjar un patrimonio que se utilice a la hora del retiro de los trabajadores. Y como el tercero de los elementos a recuperar
son las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Antes de que me crucifiquen en redes sociales, hablamos de las juntas, hoy tribunales, porque los dos precedentes jurisprudenciales que estamos tocando recuperan esa terminología debido a que se generaron antes del 2019. Hoy tendríamos que hablar del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Habría que hacer un paréntesis muy pequeño, muy sencillo, para hablar de este proceso de transición que acaeció debido a la reforma del 1 de mayo del 2019, una de las reformas laborales más importantes a nivel constitucional, que dentro de muchas cosas aterrizó precisamente en la desaparición de las juntas federales y el surgimiento de los tribunales federales de conciliación y arbitraje. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque los dos elementos de la Suprema Corte que recuperamos precisamente hablan de las juntas federales. Reitero, porque estos criterios fueron derivados o fueron surgidos antes de esta reforma de naturaleza constitucional. El primer elemento que vamos a recuperar es el relativo al que lleva como número económico 100 del año 2006, por eso les decía que es un elemento anterior. La tesis es una jurisprudencia, es la 100 del 2006 si quieren consultarla a mayor detalle, y esta jurisprudencia nos habla de la competencia a la hora de litigar un asunto relativo a esto. ¿Cuál es el asunto que estamos litigando? Que es el retiro de las afores cuando el titular, el trabajador, ha fallecido y no tuvo la oportunidad de cobrar ese patrimonio. Bajo ese contexto, les decía, es competencia, lo recupera la jurisprudencia que les comento, de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, hoy Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué quiere decir? Que si queremos litigar un asunto, queremos entablar una demanda para el retiro de este patrimonio, tendríamos que hacerlo en los tribunales federales de conciliación y arbitraje. Y el segundo elemento que recuperamos de la Suprema es la tesis jurisprudencial 7 que emitió el segundo circuito que nos habla de naturaleza civil, que nos habla de manera específica de la facultad que tiene el sujeto para entablar una demanda de este tipo. La jurisprudencia anterior nos habla de la competencia, reitero, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y el segundo de los elementos nos habla de la facultad, de la potestad, del derecho. La pregunta sería, ¿quién tiene la facultad de demandar ante la Junta Federal el pago de estas afores una vez que el titular de la cuenta ha fallecido? Pues bien, la respuesta es bastante clara. Es el albacea quien tiene la potestad de demandar ante las juntas el cobro de este derecho. ¿Vale? Bajo este contexto, son múltiples los procedimientos que se tienen que instar para recuperar esas aportaciones voluntarias que se han insertado de manera temporal a las afores, reiterándole que son organismos de naturaleza privada. Es un procedimiento que consta de varias etapas. Primero, y esta sería la parte procesal que a nosotros nos interesa recuperar, tenemos que instar un procedimiento de naturaleza civil, ya sea un juicio sucesorio testamentario o un juicio sucesorio intestamentario, para que se determine, dependiendo de las dos causales, quién es el albacea. Bueno,
Una vez que ya tenemos designado al albacea, la segunda etapa procesal sería hacer una demanda. ¿Quién tendría que hacer la demanda? El albacea ante un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, demandando de manera directa a la Afore que le haga la devolución de ese patrimonio que en vida fue de él o de la trabajadora. Ese sería nuestro segundo elemento. Y como tercer elemento, una vez que en sentencia se determine el monto de este patrimonio del decuyus, este patrimonio tendría que ser incorporado a la masa hereditaria para que se designe al presunto heredero y transite de las Afores, pasaría por el albacea y al final el fin último de este procedimiento que se pretende instar, pues sería que se adjudique a él o a la heredero en caso de que sea uno o en caso de que sean muchos. Como se pueden dar cuenta, es un procedimiento que consta de varias etapas. Comento esto para que no piensen que es un procedimiento de naturaleza fácil. Sí es un procedimiento sencillo, pero tal vez pueda resultar un poquito largo por este conjunto de actos procesales que el abogado tiene que impulsar para que al final del día se logre la recuperación de las aportaciones que ha hecho el trabajador en vida. Si el trabajador no fallece, pues es claro que disfrutaría en vida, una vez concluida su jubilación, de estas aportaciones que hizo durante todo su tiempo laboral activo. Pero el planteamiento aquí es bastante claro. ¿Qué pasa con ese dinero si el trabajador fallece y no puede hacer de mutuo propio ese retiro para ese disfrute? La respuesta, y con esto concluimos, es bastante clara. Es el albacea quien tiene la capacidad de acción para que una vez incorporado transite al heredero. Pues bien, amigos todos, si tienen alguna duda más específica con respecto a este tema, no duden en escribirnos. Hacemos el compromiso de que en breve término le daremos respuesta. Y si quieren que hablemos de algo en específico relativo a las sucesiones, que reitero, serán los temas de próximos videos, háganos su petición y con gusto complaceremos y resolveremos todas sus dudas. Espero que este video les haya sido útil. Me despido deseándoles lo mejor. Como siempre, servidor y amigo, licenciado Eber Rafael Galena Balbuena, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Hasta la próxima.